En esta segunda parte vamos a hablar sobre las indemnizaciones. Les voy a decir los tipos de indemnizaciones que existen, que están en estos artículos y les voy a decir de qué tratan y un ejercicio de cada indemnización. La prima dominical. La prima dominical es un pago adicional que los trabajadores reciben cuando trabajan en domingo, que es considerado el día de descanso semanal según la Ley Federal del Trabajo. Esta prima debe ser como mínimo del 25% del salario del trabajador. Esto significa que si un empleado tiene que trabajar en domingo, no solo se le paga su salario normal, sino que también se le otorga este extra como compensación por no poder descansar en el día que usualmente se destina para ello. Y bueno, aquí haré un ejercicio de prima dominical que dice lo siguiente. María trabaja en la empresa Bimbo. Su salario es de 10,000 pesos quincenales. Su patrón necesitó de su servicio el día 15 de febrero, que cayó en día domingo. Ella solicita que se le dé su prima dominical. La prima dominical se saca de la siguiente forma. Primero debemos de sacar el salario diario que gana María, que sería de 666,66 pesos, que este resultado da en la división de su salario quincenal, que es de 10,000 pesos entre 15, y después esta cantidad la tenemos que multiplicar por el 25% que establece la ley, y debemos de multiplicarlo por el punto 25, y esto nos daría un resultado de 166,66 pesos de prima dominical. Así que en ese día María debería de recibir la cantidad de 833,32 pesos, que esto da en la suma de su salario diario de 666,66 pesos más la prima dominical que es de 166,66 pesos. Bueno, ahora hablaremos sobre el tiempo extraordinario. Son las horas trabajadas que superan la jornada laboral regular, que se pagan al doble hasta 9 horas a la semana y al triple si son más de 9 horas. Aquí realicé un ejercicio que dice lo siguiente. Juan trabaja en la empresa Pemex. Tiene una jornada laboral de 8 horas diarias, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Su salario quincenal es de 15,000 pesos, pero el día lunes 6 de junio su patrón le pidió de favor que se quedara 3 horas extras ya que lo necesitaba. Juan pidió que se le indemnizara su parte que le tocaba por el tiempo extraordinario que laboró. Primero debemos de sacar cuál es su salario diario, que nos da dividiendo su salario quincenal entre 15. Entonces sería 15,000 entre 15 nos da la cantidad de 1,000 pesos diarios, y para sacar su salario semanal debemos di- de dividir su salario quincenal, que es de 15,000 pesos, entre 2, y nos daría la cifra de 7,500 pesos. Después, para calcular cuánto gana a la hora, esto lo debemos hacer dividiendo los 1,000 pesos que gana diariamente entre 8, y esto nos da un total de 125 pesos la hora, y esto se multiplica por 2 porque se debe de pagar al doble, y nos da una cifra de 250 pesos. Como trabajó 3 horas extras, se debe de multiplicar los 250 pesos por 3, y esto nos da un total de 750 pesos. Entonces, como Juan recibe un total de 7,500 pesos semanales, esa semana deberían de pagarle un total de 8,250 pesos, que esto da sumando su salario semanal de 7,500 pesos más los 750 pesos de las horas excedentes. Ahora toca las horas excedentes. Las horas excedentes son el tiempo excedente de horas en las que los trabajadores van más allá de 9 horas de tiempo extraordinario, y estas se deben de pagar al triple. Aquí realicé un ejercicio que dice lo siguiente. Sergio trabaja en la empresa Juguetrón. Sergio recibe un salario semanal de 5,000 pesos. Su patrón en la semana del 7 de octubre al 11 de octubre lo necesitó más horas extras, y su horario laboral es de 7 de la mañana a 3 de la tarde.
Lo hizo trabajar 3 horas extras los días lunes, martes, miércoles y jueves, dando un total de 12 horas excedentes. Sergio le pide a su patrón que le dé la parte que le corresponde. Primero vamos a sacar su salario diario, que nos da al dividir su salario semanal, que es de 5,000 pesos entre 7, y esto nos da un total de 714,28 pesos diarios. Y para sacar su salario de cada hora, tenemos que dividir los 714,28 pesos, que es su salario diario, entre 8, que son las horas que labora, y nos da un total de 89,28 pesos la hora. Entonces, primero tenemos que calcular las primeras 3 horas excedentes que trabajó, y esto nos da multiplicando su salario por hora, su salario por 2, perdón, y esto nos daría la cifra de 178,56 pesos. Y después esa cantidad la debemos de multiplicar por las 9 horas excedentes de trabajo, que nos da al multiplicar los 178,56 por 9, y nos daría un total de 1,607,04 pesos. Entonces, su salario semanal nos va a dar, sumando los 5,000 pesos que gana semanalmente, más los 1,607,04 restantes, y nos daría un total de 6,607,04 pesos en esa semana. Los días de descanso. Los días de descanso son los días en el que el trabajador no debe laborar. Generalmente los domingos y días festivos, o el día que le toque descansar semanalmente, que su patrón y él hayan acordado que vaya a ser su día de descanso. Esto se debe de indemnizar al doble. Dice que Pedro trabaja en la empresa AC. Él recibe un salario semanal de 3,000 pesos. Él trabaja de martes a sábado, pero el lunes le toca descanso. Su patrón le llamó porque lo necesitaba para ese día. Entonces Pedro le pide a su patrón que le pague ese día. Primero tenemos que sacar su salario diario, y esto es dividiendo su salario, que es de 3,000 pesos, entre 7, y esto nos dará un total de 428,57 pesos diarios. Entonces, para pagar ese día se debe de pagar el día al doble. Entonces, Pedro, ese día le deberían de pagar 857,14 pesos, que esto da multiplicando 428,57 por 2, y así nos daría la cantidad. Bueno, el aguinaldo es el pago que se le paga al trabajador al final del año, generalmente equivalente a 15 días de salario. Este se debe de entregar antes del 20 de diciembre, y aquí está el ejercicio que dice que Joaquín trabaja en la empresa Mertex. Él entró a trabajar el día 5 de octubre del 2023, por lo cual ya lleva un año trabajando. En diciembre, él quiere cobrar su aguinaldo que le toca. Su salario quincenal es de 20,000 pesos. Primero tenemos que sacar su salario diario, que nos da dividiendo los 20,000 pesos que gana a la quincena entre 15, y esto nos da un total de 1,333,33 pesos diarios. Entonces le deberían de pagar 15 días de salario de aguinaldo antes del 20 de diciembre. Entonces debemos de multiplicar su salario diario, que es de 1,333,33 pesos diarios, por 15, y esto nos daría un total de aguinaldo de 20,000 pesos. Las vacaciones. Las vacaciones son el tiempo de descanso anual al que tiene derecho el trabajador, generalmente basado en su antigüedad en la empresa. Aquí en el problema dice: Paco trabaja en la empresa Julián de Obregón. Trabaja ahí desde el 5 de octubre del 2017 al 5 de octubre del 2024, que finalizó su contrato. Su salario semanal es de 12,000 pesos. Paco pide que se le paguen las vacaciones a los días correspondientes. Primero tenemos que saber que del año 1 al 5, cada año va aumentando 2 días los días de vacaciones, empezando por el primer año,
que son 12 días y va aumentando 2 días más por cada año hasta el año quinto. Por ejemplo, del año 5 al año 9 les corresponderían 20 días. Del año 10 al 14 son 22 días. El año 15 son 24 días y así va aumentando. En este caso, Paco lleva trabajando 7 años en la empresa, por lo cual tiene derecho a recibir 20 días de vacaciones. Su salario, entonces, para calcularlo, su salario diario, debemos de dividir su salario semanal, que es de 12,000 pesos, por entre 7, que son los días de la semana. Y esto nos daría un total de 1,714,28 pesos al día. Entonces debemos de multiplicar su salario diario por los 20 días que le corresponden y esto nos daría un total de 34,285,71 pesos que debe de recibir por sus vacaciones. La prima vacacional es un adicional que se paga al trabajador durante sus vacaciones, comúnmente del 25% sobre el salario correspondiente a esos días. En este caso va a ser parte del ejercicio pasado. Este, acordémonos que lleva 7 años trabajándonos. También acordémonos que su salario al día era de 1,714 pesos y tenemos que multiplicar los días por el salario diario. Acordémonos que le tocaban 20 días de vacaciones, entonces la cifra nos daría 34,285,6 y luego esta cantidad la debemos de multiplicar por el 25% que establece la ley y sería multiplicar 34,285,8 entre 0,25 y esto nos daría un total de 8,571,4 pesos de prima vacacional. Bueno, ahora hablaré sobre la prima de antigüedad, que es la compensación que se otorga a los trabajadores por el tiempo que han estado en la empresa, normalmente 12 días de salario por cada año trabajado. El ejercicio dice, Gustavo trabaja en la empresa Fox, trabajó del día 2 de octubre del 2009 al día 2 de octubre del 2024, por lo cual duró 15 años laborando. Él está sujeto a pedir la prima de antigüedad. Su salario semanal era de 5,000 pesos. Entonces, ¿cuál sería la prima de antigüedad que le corresponde? Bueno, primero debemos de saber que él tiene derecho a 24 días de vacaciones. Esto ya lo expliqué en los ejercicios pasados de cómo sacar los días. Después tenemos que sacar su salario diario, que lo debemos de dividir de los 5,000 pesos semanales entre 7, y esto nos daría un total de 714,28 pesos diarios. Entonces los pasos que tenemos que seguir son multiplicar los años que lleva en la empresa, que en este caso son 15, y se deben de multiplicar por los días que le corresponden, que en este caso son 24, y también multiplicarlo por el salario que ganaba diariamente, que es de 714,28 pesos. Entonces tenemos que multiplicar 15 por 24 por 714,28 y esto nos daría un total de 257,140,8 pesos de prima de antigüedad. Bueno, ahora hablaré sobre la indemnización por no reinstalación. Es una compensación que se paga al trabajador si es despedido y no es reinstalado. La cantidad depende del tiempo de servicio que laboró. El ejercicio dice, Rodrigo trabajó en la empresa Rex. Él entró a trabajar el día 15 de octubre del 2023 y fue despedido el día 15 de octubre del 2024. Fue un contrato por tiempo indeterminado. Rodrigo exige que se le pague la indemnización por no ser reinstalado. Su salario mensual era de 15,000 pesos. Entonces, como trabajó un año exacto, se condena a pagar 6 meses de salario. Esto lo estipula la ley. En este caso, como su salario es de 15,000 pesos,
mensuales, debemos de multiplicarlo por 6 y esto nos daría un total de 90,000 pesos que le corresponderían por los 6 meses de salario que menciona la ley. La indemnización constitucional es la indemnización mínima que se otorga a un trabajador al ser despedido injustificadamente. Generalmente se paga con 3 meses de salario. Dice que César trabaja en la empresa Ferrero y su patrón decidió despedirlo. Su salario era de 20,000 pesos mensuales. César le demandó el pago de la indemnización constitucional. Menciona la cantidad. Bueno, primero tenemos que sacar que estos casos, la ley estipula que esta indemnización se debe de pagar 3 meses de salario. Entonces, como César ganaba 20,000 pesos mensuales, le deben pagar esta cantidad multiplicada por 3, que nos daría un total de 60,000 pesos como indemnización constitucional. Los salarios caídos. Los salarios caídos se refiere a que los salarios que el trabajador debería recibir desde el momento de su despido hasta que se resuelva su situación laboral. Por ejemplo, hasta que se dicte una sentencia en su favor. Si el juicio se prolonga por más de un año, el trabajador seguirá acumulando salarios caídos durante el tiempo que dure su proceso. El ejercicio dice, Francisco trabaja en la empresa Tornillo. Él trabajó del día 15 de octubre del 2022 al día 15 de octubre del 2023 y fue despedido el día 16 de octubre del 2023. Francisco demandó a su patrón. El juicio se resolvió el día 16 de octubre del 2024. El patrón fue obligado a pagar salarios caídos. El salario de Francisco era de 30,000 pesos mensuales. Lo único que tenemos que hacer es como el proceso duró un año, el patrón debe de pagar los salarios caídos. Entonces, como su salario era de 30,000 pesos, debemos de multiplicar esa cantidad por 12, que son los meses del año, y la cantidad sería de 360,000 pesos de salarios caídos. Ahora hablaré sobre el pago de intereses. Esto habla de que si en el proceso judicial se extiende más allá de un año y varios meses, el trabajador también tiene derecho a recibir intereses sobre los salarios caídos. Estos intereses se calculan a partir del momento en que debieron ser pagados, es decir, desde el despido hasta que se realiza el pago correspondiente y se aplica sobre el total de los salarios caídos que se adeudan al trabajador. El ejercicio dice, Perla trabaja en la empresa Reima. Ella trabajó el día 15 de julio del 2022 al día 15 de julio del 2023 y fue despedida por su patrón. Ella demandó el día 16 de julio del año 2023 y hasta el día 16 de octubre del 2024 se pudo resolver el problema. Su salario semanal era de 30,000 pesos mensuales. Primero tenemos que multiplicar el número de meses que pasaron, que en este caso fueron 15, por lo cual se debe de multiplicar el salario mensual, que son 30,000, por los 15 meses que transcurrieron, y da un total de 450,000. Y esto lo debemos de multiplicar por el 2%, es decir, tenemos que multiplicar 450,000 por 0,02 y esto nos da un total de 9,000 pesos de intereses de los 3 meses. Pero como en el ejercicio pasado también se deben de calcular los salarios caídos de los primeros 12 meses y son multiplicar el salario que es de 30,000 pesos por 12 meses y esto nos daría un total de 360,000 pesos y esta cantidad es de los primeros 12 meses y le vamos a sumar los intereses de los otros 3 meses, que sería la suma de los 360,000 pesos de salarios caídos más los 9,000 pesos de intereses y esto nos daría un total de 369,000 pesos. Los días obligatorios son los días festivos en los que los trabajadores deberían de descansar y si laboran deben recibir un pago especial de el triple. El ejercicio dice, Jesús trabaja en la empresa Peñafiel. Su patrón lo necesitó
para trabajar el día 16 de septiembre. Jesús tiene un salario semanal de 10,000 pesos. ¿Qué cantidad le va a tocar por trabajar en un día obligatorio? Primero tenemos que calcular cuál es su salario diario y esto lo sacamos dividiendo su salario semanal, que es de 10,000 pesos, entre 7, y esto nos daría un total de 1,428,57 pesos. Como trabajó en un día festivo, la ley dice que se le debe de pagar al triple, entonces debemos de multiplicar 1,428,57 por 3 y esto nos daría un total de 4,285,71 pesos, que es lo que se le debe de pagar por trabajar ese día, que es de descanso obligatorio, y porque así lo estipula la ley. Y bueno, con esto concluimos las indemnizaciones que vienen del artículo 46 al 116 de la Ley Federal de Trabajo. Muchas gracias por su atención.